Por si a alguien le quedaba alguna duda, la Generalidad de Cataluña ha dicho ya que no va a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establece la obligatoriedad de la escolarización, al menos en un 25%, en la lengua oficial del Estado español, en la lengua oficial de España, que es el español. El español en todo el mundo y el castellano en España. Hace días que les contábamos que han buscado un procedimiento para burlar la ley, de común acuerdo con sus cuates del PSC, para burlar la ley, sí, del PSC, es decir, del Partido Socialista Obrero Español, para burlar la ley y redenominar y parir una suerte de circulares y de, como llaman ellos, diseños curriculares en función de los cuales el catalán es la lengua vehicular y el castellano es la lengua curricular, pero lo que es más grave es que hoy han cursado circulares o directrices o cartas o correos electrónicos, atacan por tierra, mar y aire a los directores de los centros educativos instándoles, es una forma suave de decirlo, a que primero contesten una batería de 7 preguntas. No les voy a aburrir con ellas, pero entre ellas, pues por ejemplo, está si el catalán es lengua vehicular, si el castellano es lengua curricular y una serie de preguntas, hasta 7, que los directores, si quieren ser buenos catalanes, como en los años 30, cuando, en fin, el nuevo régimen quería testar si eran buenos alemanes o no, pues tienen que decir sí, buana, sí, buana, sí, buana, así, hasta 7 veces, porque si no la Generalidad amenaza con multar o con sancionarles o como mínimo con enviarles la inspección. Claro, ustedes fíjense la papeleta, además de ser unos traidores a España, además de incumplir la ley, además de ser secesionistas y golpistas, encima son unos miserables cobardes, porque le dejan el marrón de incumplir la ley a los directores de los centros. Y si mañana a los directores de los centros les llama, no, que no existe. La alta inspección educativa tenía un inspector para las 4 provincias catalanas y les requiere, o les requieren, judicialmente los señores magistrados, pues porque no están cumpliendo la ley. ¿Qué hacen los directores de los centros? ¿Qué va a hacer ahí la Generalidad de Cataluña? Esos miserables cobardes que empujan a los funcionarios autonómicos a incumplir la ley, pero que ellos luego se ponen de perfil. Es todo una burla, es todo surrealista, es todo una película medio camino entre el genio Berlanga, si todavía estuviera entre nosotros, y el mejor neorrealismo italiano de Vittorio De Sica o de algún otro celebradísimo director. Sería de risa si no fuera porque realmente es muy grave, es para llorar. ¿Qué hace el gobierno de España? Pues el gobierno de España está arrodillado, Pedro Sánchez y sus vicepresidentas y sus ministros, especialmente los comunistas, claro, que eran siempre tradicionalmente el puente de plata, con los bildutarras, con los golpistas, con los secesionistas, en fin, los comunistas, siempre maridando con lo mejor de cada casa y con los socialistas, claro. Pues Pedro Sánchez, digo, con los pantalones por los tobillos y de rodillas. Esto me recuerda una canción de un grupo de cuando yo era muy jovencito, un grupo que se llamaba Burning, se la voy a hacer muy cortita porque además la letra es un poco irreproducible, en los años 80 no, hoy en día con la cantidad de ofendiditos que tenemos sería irreproducible y bueno, como no estamos en horario escolar, de rodillas frente a mí es como me gusta a mí. Pues esto es lo que le dicen los secesionistas catalanes a Pedro Sánchez, a Yolanda, a Irene Montero, a la Talverarra, a Garzón, a la ministra, Alegría, qué alegría, ministra, qué alegría cuando me dijeron que ibas a ser la ministra de Educación, que no se meten en Honduras precisamente, ni bueno, pues en fin, asumen ningún tipo de responsabilidad. Serán los tribunales de justicia, ha dicho en las últimas horas en varias ocasiones la señora Alegría, los que tengan que evaluar si se cumple la ley, si no se cumple, si medio pensionista. La pregunta que yo me hago siempre es, en esta como en tantas otras cuestiones, si los socialistas, los comunistas, los golpistas, los independentistas, los bildutarras, los de Compromís, menudo lío tienen, por cierto, en el Ayuntamiento de Valencia, menudo lío tienes, Ribó. Ya lo tenías con el hermano y ya lo tienes con esa trama de facturas así un poco extrañas, ¿no? que están saliendo a la luz en los últimos días y que probarían una presunta financiación irregular y el presunto cobro de mordidas de funcionarios municipales adscritos al Partido Socialista de allí, de la zona tuya, Chimo, de Valencia.
bueno, pues por contratación pública y por bueno, otorgar contratos públicos, pues en fin, al margen de la ley, tan chulos como os ponéis con Almeida y con ese presunto caso Mascarillas, también podíais rascar, y ahora ya me he ido directamente a interpelar a la Fiscalía y a la Fiscalía Anticorrupción, también podéis miraros un poquito el tema de Valencia. En fin, esa es la España que tenemos y vuelvo otra vez a la pregunta que había dejado sin terminar. Esta gente, a los españoles de bien, que ya somos más que ellos, y mejores, por supuesto, somos más de la mitad, a ver cuando su santidad disuelve de una vez y convoca elecciones generales, que ya veréis qué susto se lleva, él también lo sabe, por eso no va a repetir y se va a ir a la OTAN. ¿Nos ha visto a los españoles cara de muy gilipollas, regular de gilipollas o solo un poquito gilipollas? O directamente es que ya tienen tan perdido el contacto con la realidad que les da absolutamente igual, porque hay tanta gente pillando pasta de la mamandurria pública, del partido, de un cargo público, de ministerios, de asesorías en ayuntamientos, en diputaciones provinciales, en comunidades autónomas, eurodiputados, el lío de Bruselas, esa orgía de millones que supone el tener una buena colocación, como decían antes nuestras abuelas, en Bruselas, esto ya no se lo quiero ni explicar. Alguien que se tiró como yo allí 3 meses y medio, no llegué a 4 y pagaban muy bien, claro, pero salí zumbando de allí porque salí absolutamente escandalizado. Esto es lo que hay. Y mientras tanto, España se arruina, España se va por el sumidero, se deterioran nuestros índices de calidad democrática y los españoles, o buena parte de ellos, tranquilos, en casa. ¿Qué más da? Ya escampará. Arrancamos ya y lo hacemos con nuestra primera invitada de esta noche, Julia Calvet. Ustedes ya la conocen, estuvo con nosotros hace 3-4 semanas, no más, presidenta de Sacabad, joven, valiente y que sigue sufriendo, al igual que sus compañeros de Sacabad, la violencia, la ira, la irracionalidad y lo que yo califico de una suerte de terrorismo de baja intensidad. Bueno, de baja intensidad, pues no lo sé, porque esperemos que un día no haya, y lo digo con todo el cariño, porque creo que hay que proteger y cuidar especialmente a estos jóvenes valientes que se juegan la vida allí. Digo, las iras de estos filoterroristas, de los CDRs y de todos estos secesionistas, independentistas, locos, radicales. Julia Calvet, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, bien, bien. Bueno, hoy ha sido un día difícil, Julia, ¿no? Sí, bueno, uno más dentro de estos, hoy lo decía, llevo 3 años en la universidad y esto parece cada X tiempo hay siempre un encontronazo de este tipo. Os sigue mereciendo la pena. Hoy empiezo de la misma forma que terminé mi entrevista contigo el otro día. Os sigue mereciendo la pena y supongo que a lo mejor hasta esto os espolea más todavía a seguir luchando por la libertad, en primer lugar, por la Constitución, por el Estado de Derecho y porque en Cataluña, al igual que en el resto de España, se respete la idea de España. Sí, así es. Nos vale la pena, básicamente, ayer lo comentábamos en nuestro grupo de WhatsApp de Sacabat, decíamos, bueno, es que claro, la huelga se convoca mañana, o sea, es mañana, ¿cómo vamos a convocar a tanta gente? O al menos, es que ni que sea a 10 personas, que es las que hemos podido convocar de un día para otro, eran las 8 de la tarde, ¿cómo lo mandamos? ¿Cómo lo hacemos? Pero es que realmente vimos la idea de lo que queríamos hacer y es que era plantarnos ahí y no dejar no solamente al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que es básicamente quien está detrás de todo esto y quien causa pues la mayoría de los hechos que nos ocurren en la universidad, sino también por el rectorado de la Universidad Pompeu Fabra y por toda la institución pública catalana, como es, por ejemplo, esta universidad. O sea, no olvidemos que hoy estaba convocada una huelga de carácter ideológico y es una huelga que este derecho, que en teoría es el derecho a huelga, ha sido un derecho impuesto a toda la comunidad universitaria. O sea, habían 40 energúmenos atrincherados en la universidad, utilizando todo tipo de material de la institución, ya sean mesas, sillas, armarios y todo tipo de material para acabar con los accesos y de esta manera que nadie pueda acceder, impidiendo que tanto profesores como también alumnos pudieran acceder no solo a ir a clase, sino también a ir a la biblioteca. Que no olvidemos que en el caso de la Pompeu Fabra, dentro de 2-3 semanas tenemos los exámenes finales, con lo cual es auténtico, es ridículo y es una auténtica vergüenza que la universidad permita eso.
Y por eso nos hemos decidido plantar hoy ahí para decir basta de imposiciones, de huelgas constantes que este año ya venimos arrastrando como mínimo en 3 ocasiones en las que han cerrado la universidad, y 2 de ellas ha sido en periodo de exámenes, menos esta que ha sido a 2 semanas de exámenes finales. Pero ¿tú crees, Julia, que a esta gentuza realmente les importa estudiar, les importa sacar adelante su carrera, como decíamos antes, su grado? Han convertido a la universidad en un elemento más de agitación política. Viene al pelo que charlemos hoy unos minutos, porque hoy es el día en el que, bueno, pues había que ejecutar, ¿no? Por plazos legales, por hacerlo muy corto, esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de al menos el 25% de castellano. Ya hemos sabido hace unos días que la Generalidad de Cataluña, bueno, pues ha buscado un procedimiento torticero, chapucero, amarraneado de las formas más surrealistas que pueden ustedes imaginar para incumplir esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por cierto, con la complicidad del PSC, es decir, sí, del PSC, es decir, sí, del Partido Socialista Obrero Español, que es muy partidario de que en Cataluña, en 4 provincias de las 51 provincias españolas, no se respete la ley. Esta mañana, pues bueno, ya lo llevan advirtiendo los miembros del gobierno autonómico, del gobierno regional catalán, y se ha emitido en las últimas horas, además, una circular a los directores de centros. Esto es muy grave, porque se hace recaer en ellos bueno, se les ponen 7 preguntas, por hacerlo muy corto, en función de las cuales pues tienen que contestar, por ejemplo, si el catalán es lengua vehicular y el castellano es lengua curricular. Ahí está la trampita. Ustedes dirán, ¿esto qué demonios tiene que ver? No, es que en esa denominación está el diablo, en ese detalle, como dicen los americanos, en ese detalle está el diablo de la excusa para incumplir la ley. Bueno, de modo y manera que si los directores de los centros educativos se niegan a aceptar los dictados de la Generalidad les va a sancionar. Pero claro, si incumplen la ley, es más, les ha amenazado directamente con una inspección. Pero si incumplen la ley, pues sobre todo los centros públicos, son funcionarios, pues se pueden enfrentar con una sanción o con una pena administrativa. Julia, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando que no haya organizaciones públicas, privadas, un partido político determinado? Bueno, ahí tienen ustedes a Bildu, ¿no? Que son los proetarras de ahora. Un gobierno, representantes del Estado central en Cataluña, y por tanto deberían de ser los garantes de aplicar la Constitución, sigan pasándose por el forro de sus caprichos las sentencias judiciales y además hagan gala y se chuleen públicamente de ello. Pues la verdad es la pregunta que nos hacemos cada día, porque realmente es que esto de incumplir sentencias, esto de incumplir la legalidad vigente, parece ser, pues como ya lo he dicho en varias ocasiones, el deporte de Cataluña, el deporte del gobierno de la Generalitat, que actualmente, pues por desgracia, es separatista. Es una auténtica vergüenza que se subvencione todo tipo de movimientos que vayan en contra de la ley y que lo que hacen es, pues estas auténticas aberraciones, que lo que hacen es hacer decretos de todo tipo para saltarse la legalidad. Y no olvidemos, como bien has dicho, que bajo la mirada cómplice del PSC, ¿no? del PSOE, que básicamente no olvidemos que es el partido que está gobernando a día de hoy, ¿no? en España. Entonces es una auténtica barbaridad en la situación que a lo mejor hace unos años ni nos lo hubiéramos planteado, ¿no? Porque a nosotros nos pasa muchas veces cuando nos tenemos que enfrentar a esa gentuza de encapuchados, que básicamente nos preguntamos cómo pueden tener... A ver, nosotros somos una asociación, sabemos lo que cuesta, lo que valen pues los botes de pintura, lo que vale hacer pancartas, lo que vale, por ejemplo, hoy han desplegado una estelada que era enorme, que ya la han utilizado en 2 ocasiones. Y esto no es barato, esto no es barato. ¿Y esto dónde sale? Pues sale de las subvenciones que tanto la CUP como otros partidos les otorgan a estos grupúsculos que no me harto de decir que esa gente, la razón de ser de esos grupos es erradicar al que piensa distinto a ellos, erradicar a aquel que básicamente no es independentista y que no comparte dichas ideas. Es una auténtica vergüenza que se apoye ya no solo a nivel de subvenciones, que como he puesto en estos ejemplos, sino que también se apoye desde las instituciones públicas, como es una universidad, porque hoy, por ejemplo, campaban a sus anchas en una universidad pública, como si fuera su casa. Han llegado a pasar la noche ahí.
Es que es una auténtica vergüenza que pasen la noche ahí y nadie les pueda sacar de ahí. De hecho, lo hablaba hoy con el vicerrector, es una auténtica vergüenza que vosotros os dejéis pasar la cara, o sea, la mano por la cara, por 4 niñatos que lo que quieren es hacer una huelga, pero es que ya lo hemos visto, porque de hecho Sacabata ha subido un tuit en el que básicamente salía un chico encapuchado que en ese momento se estaba echando una siesta. O sea, el derecho de huelga para estos chicos está claro que no saben lo que es. Básicamente porque son estudiantes y lo ejercen día sí y día también para auténticas tonterías y barbaridades que no cabe en ninguna cabeza. Entonces, es una vergüenza que no solamente se apoye desde las instituciones públicas como puede ser una universidad, sino que es que encima en el Parlamento tienen vía libre. Entonces, como esas personas están hipersubvencionadas por todos los ámbitos posibles y hablo de subvención como un concepto amplio, no solamente me refiero al dinero que reciben de esos partidos, a lo que ya me he referido. Es una auténtica aberración que esto pase y que continúe pasando, porque ya te digo, llevo 3 años en la universidad y son 3 años que he visto cómo esta gente está hipersubvencionada y nadie dice nada. ¿Sabes qué pasa, Julia? Que lo sabes, que esta gente, luego cuando se ven delante de un juez, nunca olvidaré la cara de Carmen Forcadell, presidenta que lo fue de la ANC, ¿no? Una de esas organizaciones junto con no Omnium Cultural, sino Odium Cultural, como dice nuestro buen amigo Pau Guixart, y después presidenta del Parlamento, el día aquel que decretaron una independencia durante 6 minutos y eran tan vagos que ni subieron ni bajaron la bandera española, o sí la bajaron, pero no subieron el trapo ilegal, la estelada y tal. Y como era un viernes, además, se piraron de fin de semana, decretaron la República y se fueron al campo a tomar una escalivada o a comer una tortilla o lo que fuera. Bueno, pues Carmen Forcadell, que esto, claro, ya hace algunos años y la gente en este país se olvida de las cosas, prácticamente, hablo metafóricamente, no me voy a poner vulgar, casi se hizo sus necesidades encima delante del juez. Y que ella no quería, que no sabía, que aquello era una cosa testimonial, y ahora que, como les han indultado y tal, se vuelven a poner chulitos hasta la próxima, hasta que haya un gobierno como lo tiene que haber. Esta mañana el señor Abascal y el señor Edmundo Val han pedido una aplicación urgente y ya del 155, pero no de ese 155 fake que aplicó Mariano Rajoy Brey, no, de un 155 ni duro ni blando, es decir, el que contempla la Constitución para casos en los que directamente desaparece el respeto a la legalidad vigente y se pisotea la Constitución y además se amenaza a parte de la población, a personas honradas, decentes, simplemente por defender opciones distintas, ni siquiera eso, por defender la españolidad de Cataluña, como Julia Calvet y su asociación de universitarios y muchas más personas. Pregunta, Julia, ¿había presencia policial de la policía esta autonómica que tenéis, de los mozos de escuadra? A, para protegeros, porque lleváis desde ayer pasándolo bastante mal, y B, para garantizar que el que quiere ir a la universidad pueda ir, hombre, y que eso no sea territorio comanche de 4 chavalotes, macarras, terroristas de baja intensidad, que dicen que ahí se cierra la persiana y que ahí no entra ni el gato. Pues no había presencia policial, pero es que lo más gracioso y más ridículo de todo es que nosotros cuando hemos podido acceder a la universidad para hacer este acto simbólico, porque ya la universidad ya se había limpiado las manos suspendiendo la mayoría de las clases y de esa manera pues no se encontraba esa tensión entre distintos tipos de estudiantes, ¿no? Es curioso cómo nosotros hemos entrado y habían profesores por ahí. Y es que en vez de vigilar a aquellos que se habían atrincherado dentro, nos estaban vigilando nosotros, que éramos 10 chavales, que lo único que hacíamos era grabar un vídeo reivindicando que nosotros sí vamos a defender nuestros derechos, ya que la comunidad universitaria no lo hace. Entonces, es curioso cómo nos vigilaban a nosotros e incluso han llegado a pedir a 2 de mis compañeros el carnet, que se identificaran con el carnet de la Universidad Pompeu Fabra, para ver si eran de ahí. Es que es lo más ridículo que he visto en mi vida, que unos profesores, es que además riéndose de nuestra cara. O sea, había profesores que incluso nos grababan y cuando nos hemos ido han dicho, ¿qué? ¿Lo habéis visto, que no habéis podido entrar? Profesores. Qué miserables. Profesores no, esbirros a sueldo del nacionalismo catalán y algunos de ellos que en el fondo no comulgan en privado, pero cobardes,
cobardes porque Sí. les da miedo a que luego les señalen y se bajan los pantalones a la altura de los tobillos y hacen cosas como la que describe Julia Calvet. Julia, que si fueras mi hija de verdad, te digo lo que te dije el otro día, que por edad podría serlo perfectamente, te daba un abrazo porque hay que ver el par de narices que tenéis para aguantar estos miserables, cuidado, y para aguantar el tipo sin bajar la vista y levantando la cabeza. Era uno de estos pesadísimos cantautores catalanes, tú no habías nacido, yo era muy jovencito, el que decía aquello de al vent, la cara al vent. Bueno, pues la cara al viento ahora la tenéis vosotros y de verdad pues tenéis todo el cariño, toda la simpatía, toda la solidaridad y todo el aliento bueno, claro, es que hay mucha gente que vota a los comunistas y mucha gente que le vota al PSOE, que al final es como votarle al PSC, pues que a lo mejor hasta les parece bien. Me consta que hay mucho votante socialista que esto pues les parece mal, no, les parece muy mal, pero bueno, que tenéis el cariño de la gran mayoría de la sociedad española que estamos con vosotros y con vosotras y bueno, pues que sigáis así, de verdad, que te lo dije el otro día y vuelvo a terminar la entrevista de la misma forma que le hice el otro día. Si hubiera muchos más jóvenes como vosotros, España estaría salvada. Te envío un abrazo, Julia, y muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias a vosotros una vez más. Gracias, Julia Calvet, presidenta de Sacabat. Dejamos a un lado la política y entramos, la dejamos a un lado Manon Tropo, pero poquito, ya verán por qué. Vamos entrando puramente en el terreno económico. Saludamos ya a nuestra segunda invitada de esta noche, a la doctora María Blanco, profesora de Economía del CEU. María, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. He tenido, pues a bien el invitarte esta noche y tú has tenido a bien la gentileza de acompañarme a mí y a todos los espectadores de la Retaguardia en Periodista Digital Televisión a unas horas ya, pues un tanto intempestivas de la noche, porque me ha parecido extraordinariamente sugerente un artículo que he leído hace unas horas y que publicas en Invertia, en El Español, y que lleva un título que no me puede parecer más sugerente. Sánchez, la negligencia al mando del gobierno. Comienza María Blanco diciendo lo siguiente. Señala Yoshio Yamamoto en el Hagakure. ¿Lo he pronunciado bien? Sí, perfecto. Gracias. El libro secreto del samurái, la importancia de entender la máxima, ahora es la hora y la hora es ahora. Este principio indica la necesidad de estar permanentemente preparado para cualquier cosa. Ahí lo dejo. Voy a ser muy original, María Blanco. ¿Por qué este artículo? ¿Qué ha querido usted decir con esto? Pues he querido poner de relevancia, de manifiesto, la que yo creo que es la característica principal de nuestro presidente, no solamente del gobierno, sino creo que es la esencia de nuestro presidente y es la improvisación. Es decir, no está gobernando para todos los españoles, por supuesto, y no está gobernando para nadie, está gobernando para sí mismo y está contraprogramando y aprovechando aquello que tiene a su disposición para permanecer en el puesto, para salir en la foto, para quedar muy bien, para tener muchos likes, muy al estilo de lo que las nuevas generaciones, lo que le criticamos tanto a las nuevas generaciones, ¿no? Que estén tan pendientes de la remuneración inmediata. Y tenemos un presidente que se dedica exactamente a eso, ¿no? Es decir, se va a Davos a hacerse la foto, a pactar una entrevista donde le van a echar flores, mientras todo a nuestro alrededor está hundiéndose, ¿no? En lugar de estar dirigiendo el barco. Y esa frase es de un libro que tengo en mi mesilla de noche y que de vez en cuando, ya sé que suena un poco raro, ¿no? Que estés leyendo el libro secreto del samurái, pero tiene ideas muy esclarecedoras y que son muy sabias, entre otras cosas porque están dirigidas a guerreros que están dispuestos a morir por todo o por nada, ¿no? Con lo cual es esa sabiduría con pozo, que no solamente tiene, por supuesto, la filosofía oriental, la occidental también. Y me choqué contra esa frase la semana pasada y me di cuenta de la triste realidad que es que este señor, por tres votos en un parlamento, pues está haciendo lo que está haciendo
Uno si lo Uno era, reducimos, hombre, recuerda, María, el voto número 176 de un tío de un partido que se llama Teruel Existe, que vivía en Valencia y que además, siempre recuerdo esto, a una sociedad que tenía algo que ver, según parece, con su señora, si se publicó, pues por aquellos días le cayó, pues no sé si en forma de subvención o de contrato público, le cayó una jugosa cantidad de varios cientos de miles de euros, ¿no? Lo cual, por otra parte, al tal Guitarte, el diputado número 176, le llamaron, le imposibilitó volver a Teruel. Pero en cualquier caso, te compro la idea de cómo a veces, pues eso, una carambola del destino decide suerte, vida y haciendas de 47 millones Yo ya cada día me gusta menos referirme a los españoles como ciudadanos y más como súbditos durante 4 años sin que en apariencia, María, podemos hacer nada para evitarlo. podemos hacer mucho para evitarlo. Otra cosa es que ya sabía que te iba a provocar. Otra cosa es que decidamos instalarnos en la queja nada más, ¿no? Y por supuesto no estoy hablando de ti exclusivamente, que por cierto, fíjate que los 50 millones de euros que está prometiendo ahora mismo nuestra vicepresidenta Yolanda, Yolanda, sí, justo a 3 días antes de la campaña, está muy al hilo, ¿no? Sigue mucho el estilo de soltar pasta para conseguir réditos políticos. Yo creo que sí se pueden hacer cosas. Por ejemplo, se puede salir a la calle, se puede protestar y se puede exigir a los demás partidos políticos que hagan de otra manera, que no lo consientan, que no pacten lo que no tienen que pactar. Y yo creo que los súbditos recuperarán el estatus de ciudadanos cuando reclamen lo que es suyo, ¿no? Por ejemplo, el dinero de sus bolsillos, ¿no? En forma de bajada de impuestos y esas cosas. Voy a seguir leyendo, me he tomado la libertad de extraer otra frase de tu artículo en la línea en la que estamos haciendo discurrir esta conversación. No es prudente pensar que la vida cotidiana difiere de un momento de crisis porque de esa manera nunca estaremos preparados cuando llegue esa situación. Nos anima a vivir con una permanente disponibilidad para actuar y dice María Blanco, en Invertida al Español, es el método para hacer frente a la crisis y a los imprevistos. Esto los católicos, digo los que habían leído la Biblia, que no son todos, lo digo con cariño y con respeto, solían citar una frase de nuestro Señor Jesucristo que era, en su literalidad, estad atentos y vigilantes, porque no sabéis el día ni la hora. Por tanto, hay que estar siempre prestos y dispuestos, como dice la profesora Blanco, para actuar. En realidad no lo digo yo, es la sabiduría del libro de caballería del Bushido. Es decir, es algo que, y además me alegra mucho que saques la Biblia porque efectivamente incluso Jesucristo lo explicó con la parábola de las vírgenes atentas y las que se quedaban dormidas. O sea, ya no, en qué idioma ya se va a explicar el estar preparados porque nunca se sabe, efectivamente nunca se sabe. Y yo creo que es así realmente como hay que vivir, ya no solamente en política, ¿no? Sino en la vida. No como si te fuera a llover encima los días, no como si el tiempo pasara por delante de tus ojos, sino entendiendo que cada momento es la hora definitiva, ¿no? ¿Sabes qué pasa? En cada momento puedes cambiar tu vida. ¿Sabes qué pasa, María? Que lo sabes, que el español es un tío al que definen básicamente 2 cosas, luego muchas más, ¿no? Pero una, la de estar permanentemente cabreado, porque si no, no sería español, sería suizo. Y 2, la de 2 sub 1, o B sub 1, la de esperar a que le caiga la pera del árbol. Digo, no la mayoría, por supuesto, que nadie se me ofenda, pero un porcentaje no desdeñable del paisanaje. Y 2, la culpa siempre la tiene otro. La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene el empedrado, la culpa la tiene si mi niño tiene un problema al centro educativo, si a mi niño le han pegado en el colegio, la culpa la tiene la fiscalía, la culpa la tiene el sistema, la culpa la tiene alguien siempre que no es el español. Y en cuanto a la B sub 1, vuelvo a la anterior, esperar a que la pera, digamos, caiga del árbol, pues esto que ha hecho Yolanda, lo de los 50 billones para un plan de empleo específico para las 8 provincias andaluzas y al resto que
que le fastidien, pues no es muy diferente de lo que hacía un tipo que se llamaba Romero Robledo, que allá por finales del 19, tiene una calle en Madrid, en el barrio de Argüelles, pues lo llamaban el pollo antequerano porque era bastante chulo y llegó a ser ministro de la Gobernación. Y este tío iba puerta por puerta ofreciendo, pues no sé, pues 5 pesetas de las de antes o lo que fuera, comprando directamente el voto de los andaluces. No creo que Yolanda Díaz haya leído tanto ni su cultura le dé para saber quién era Romero Robledo, pero yo se lo brindo a la vicepresidenta. Tengo que romper una lanza a favor de los españoles, aunque sea solamente para llevarte a la contraria. Yo creo que somos igual de buenos que los demás. O sea, igual podemos ser como los suizos, ¿eh? Te sorprendería saber lo que pueden hacer unos buenos incentivos. Es decir, cuando te caen peras del cielo, es normal que estés esperando que caiga otra, ¿no? Cuando te están dando ayudas permanentemente, cuando te están protegiendo todo el tiempo, cuando te están animando a que no compitas, no vaya a ser que otros tengan productos mejores que los tuyos, pues es normal que mantengas determinados hábitos. Pero cuando impera la necesidad, salimos adelante como los que más. Y luego hay otra cosa, aparte de la necesidad están los valores. Entonces, también vamos a ser dueños de nuestros valores, ¿no? Es decir, no vamos tampoco nosotros a caer en lo que estamos denunciando de el perro, señorita, el perro se comió mis apuntes, ¿no? Que sé muy bien de lo que estoy hablando. Señorita, el perro se ha comido los deberes, ¿no? Esto que los profesores escucháis cientos de veces cada curso. Todo el tiempo. O sea, pasan unas cosas increíbles. No te puedes imaginar la cantidad de cosas que pasan. Es para hacer una enciclopedia. Pero esto muchas veces está animado por los padres, también tengo que decirlo. Y está animado por el ejemplo social. Echar el balón fuera, como tú muy bien dices, como bien señalas, es algo que cultivamos por falta de valores. En el momento en que viene quien sea y te ofrece una prebenda y tú dices, no, va en contra de mis principios, se le acaba el chollo. Se acaba el chollo al tipo que intenta comprar tu voluntad. Ahora, si vivimos permanentemente con la voluntad comprada, bueno, pues mira dónde hemos llegado. Estamos en la sociedad que estamos y tenemos los políticos que nos merecemos. Simplemente tenemos que cambiar nosotros, de abajo arriba, no de arriba abajo. Te voy a provocar. El español, entonces, como el resto del paisanaje global, ¿se mueve por principios, se mueve por valores o se mueve por incentivos? Se mueve por principios, por valores y por incentivos, exactamente. Como todos los seres humanos. Te voy a sorprender, pero es que somos humanos. O sea, somos igual de humanos que los demás. Cero originales, nada originales. Lo que pasa es que lo que nos diferencia de un finlandés, de un suizo, de un cubano o de un neozelandés, me da igual de qué nacionalidad pongamos, lo que nos diferencia es una historia y unos hábitos aprendidos y una costumbre social que llevamos impreso en el fondo de nuestro ser, de manera que tú sabes que si vas a una boda no puedes vestir de blanco, que no puedes vestir como la novia, y si vas a determinados sitios y te ponen los caballeros con traje oscuro, no puedes ir con un traje de colorines. Puedes, pero ya sabes lo que hay, ¿no? Entonces, ese tipo de costumbres que estoy banalizándolas también existen en el comportamiento político y existen a la hora de votar, de exigir o no exigir, de otorgarle muchísima importancia al tipo que lleva el sombrero, ¿no? Mi padre, que era militar, siempre me decía, es mucho más importante ganarte al cabo que al general, porque el cabo es un soldado venido a más que le pones un sombrero de mando y se viene arriba y manda fenomenal, ¿no? El general ya tiene esa costumbre y tal. Bueno, pues aquí somos todos muy de alabar al cabo que acaba de llegar. Es así. Tu padre era un hombre sabio, tu padre te decía eso, que era militar. Yo, que soy periodista, lo que te diría, en sintonía con el pensamiento de tu padre, es: periodista, que te pasas 10 horas al día en los juzgados esperando ahí que caiga la pera, ¿no? Que caiga una noticia, levantar una noticia. Desde luego te presta mucho más, por hablar un poquito en terminología gallega, te presta mucho más, te aprovecha, te va a ser mucho más rentable hacerte amigo, no ya de la secretaria judicial o de que, pues, hacértelo también, por supuesto, de la procuradora o el procurador, ni muchísimo menos del juez, sino del tío que hace las fotocopias, el bedel, porque ese es el que te va a pasar los legajos y solamente te los va a pasar a ti y no a nadie. He terminado de leer en fecha reciente un libro que diste a la imprenta hace un año aproximadamente, María. Votasteis gestos, tenéis gestos. Muchas cosas me han llamado la atención de ese libro, pero como no podemos estar aquí toda la noche, porque no quiero abusar de ti hasta ese punto, ni tampoco de la paciencia de nuestros espectadores, me llama particularmente la atención
el concepto y cómo tú desarrollas el concepto de identidad política. Identidad política como bueno, pues motivación, no ya a la hora de determinar el voto o de influir en el voto de cada uno de nosotros, sino en nuestros propios comportamientos. Y esto se traduce, lógicamente, desde el plano individual al plano social. Yo empecé a investigar ese aspecto. Tenía claro, cuando empecé a escribir el libro, que el colofón era la defensa del Estado de Derecho, porque me parece que es el salvavidas, ¿no? Me parece imprescindible, especialmente para quienes somos individualistas, acérrimos, libertarios y tal. El Estado de Derecho no es la panacea, pero sí es algo que hay que cuidar y que hay que mimar. Y para poder explicar el Estado de Derecho tuve que investigar mi propia identidad política, siendo abstencionista como soy, y me di cuenta hace tiempo que, aunque no vote, todos tenemos una identidad política, incluida yo misma, ¿no? ¿Y por qué razón? Pues porque vivimos en sociedades que están organizadas como están organizadas, y no vivimos en una aldea de 30 habitantes. Todos vivimos en pueblos más o menos más grandes, menos grandes, ciudades más grandes, menos grandes, pero en países donde se desarrollan determinados sistemas políticos y donde se nos pide opinión a menudo y con suerte, ¿no? A veces no, pero a menudo y con suerte se nos pide opinión. Y realmente los seres humanos, una de las cosas que hacemos y que nos diferencian de los animales es opinar. Hay un artículo muy bueno donde uno de los rasgos que diferencian a los seres humanos de los animales es el cotilleo. Yo creo que el opinar es una manera de cotillar. Es verdad, no conocerás ninguna especie animal, excepto la humana, que cotillee como hacemos nosotros y lo sano que es, ¿no? Entonces, opinamos, y también opinamos de lo que hacen los políticos, y creo que a partir de ahí, en ese caldo de cultivo de la opinión del individuo frente a quien le quita dinero del bolsillo y quien decide cómo se defiende la nación y que define cómo es el sistema judicial, ahí es el origen, el germen de nuestra identidad política, ¿no? Y a partir de ahí ya cada cual que se haga responsable de lo que hace con esa identidad. Pero ¿tú crees que el español se plantea, se cabrea porque le metan la mano en el bolsillo? Pero si el español, en un 70% por lo menos de los casos, es un tío que está encantado con que le metan la mano en el bolsillo, le levanten el sueldo entero y le dejen 20 o 30 pavillos al mes para el café y para el periódico, y que el Estado se lo dé. Te voy a llevar la contraria. Corrígeme, a lo mejor esto es una percepción errónea que tengo yo. No me vas a querer invitar más, porque te voy a quitar la razón otra vez. Quítamela. Al español lo que le molesta es que no le quiten el dinero al otro. O sea, nos molesta que nos lo quiten a nosotros, pero sobre todo nos molesta muchísimo más que no te lo quiten a ti. Y que, ¿para qué me lo vas a quitar a mí pudiéndoselo quitar a los demás? Entonces, sí nos molesta que nos quiten el dinero a nosotros, pero nos molesta todavía más ver que hay gente que vive mejor que nosotros, que somos un pueblo muy, muy envidioso. Eso me lleva, voy a transformar el chiste y con esto cerramos ya sé que ultimísima María. Esto me lleva, como es un chiste que se refiere a una minoría étnica, no lo voy a poder decir en YouTube, no sea que el algoritmo me juegue una mala pasada. Voy a subtitular el chiste. Imagínense ustedes, además seguro que muchos lo conocen, ¿no? Porque hay varias versiones. Dos tíos que van delante de un juez, y entonces el juez, bueno, pues por arte de birlibirloque, dice, bueno, pues usted es de los no sé qué y usted es de los no sé cuál, ¿no? Y entonces tenga usted en cuenta que usted elija la pena que yo le voy a poner, pero a fulanito le tengo que poner el doble. O si es una medida de gracia, pues a fulanito le tengo que dar el doble que a usted porque pertenece a otra casta y tal. Y entonces dice el tío, pues yo quiero que me saquen un ojo. O sea, que tú piensas que al español realmente no le preocupa que le metan la mano a él, sino, bueno, si se la meten al otro o al otro que se la metan más. ¿Somos así? Todos reaccionamos cuando nuestro nivel de vida cae, claro que reaccionamos, y le echamos la culpa a los ricos, que son los ricos, todo junto, los ricos, es el culpable de todo. Es decir, Adán y Eva se fueron del paraíso por los ricos, claramente. Los dinosaurios se extinguieron por los ricos, y los ricos son los peores, es el horror. Hay que huir de los ricos. Los ricos, pero si lo que queremos, María, las gentes como tú y como yo, lo que queremos es que haya más ricos. Si no nos importa que haya más ricos, pero lo que queremos es que haya menos pobres, hombre, que fulano gane lo que tenga que ganar, pero que no haya pobres. Esta tontería de la izquierda de la igualdad y todas estas cosas, no, hombre, pues si prosperan ellos, y yo prospero también un poquito más, pues será mejor la cosa. Es tan difícil de entender. Un día tenemos que hablar de eso, de los principios básicos de economía, por ejemplo, la creación de riqueza
no significa aumento de la pobreza, sino al revés. Pero bueno, está cuando demostrado. tú quieras. Doña María Blanco, doctora María Blanco, profesora de Historia de las Ideas Económicas. Lo he dicho bien en esta ocasión, no me he equivocado, ¿no? Sí. ¿Visto? No. Lo he dicho bien. En la Universidad San Pablo CEO. Muchísimas gracias una semana más por tu gentileza y hablamos la semana que viene. Cuídate mucho. Gracias a ti. Invocamos ya la recta final de esta retaguardia en Periodista Digital Televisión de esta noche, de este martes 31 de mayo, último día, última noche de este mes de mayo. Que buen viaje lleve, y eso que es el mes de los Tauro. Y lo hacemos con un invitado de excepción, un buen amigo y además un prodigio intelectual, uno de nuestros mejores catedráticos, el señor Rafael Pampillón, catedrático de Economía de IE Business School. Don Rafael, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, le hemos invitado, además para hablar de economía, como es natural y como es preceptivo, pero también para hablar de un libro de reciente aparición que acaba usted de dar a la imprenta y que veo aquí, se lo voy a enseñar a nuestros espectadores. Rafael Pampillón, catedrático de Economía, Cuando los votantes pierden la paciencia. Ya solo con este título me resulta lo suficientemente sugerente para comprarlo. No voy a ser muy original, señor Pampillón. ¿Por qué este libro? ¿O por qué este libro ahora? Esto es un libro que surge de la pandemia, que siempre tienes más tiempo libre porque no tenías desplazamientos, y entonces estaba un poco en casa metido y decidí escribir un libro, entonces porque mis hijos me dijeron que escribiera un libro, que no veían no me veían ahí muy contento. Y entonces empecé a escribir este libro pues con los casos del IE, los casos que utilizamos en las escuelas de negocios, casos de Harvard, son casos de política económica. Nosotros enseñamos la economía en las escuelas de negocio a través de casos. Está el caso Kennedy, el caso Nixon, y aquí se recogen pues fundamentalmente aquellos que supusieron un cambio pendular, un cambio radical en la política económica. Pues lógicamente hubo un cambio radical con Roosevelt, porque Roosevelt desechó el modelo liberal, el modelo que venía de la primera revolución industrial, que venía de las ideas de Adam Smith, de las ideas de David Ricardo, y recoge algo de lo que Keynes ya iba predicando, que es la demanda agregada. Y entonces con el crack del 29, con la Gran Depresión de los años 30, Roosevelt pone en marcha el New Deal, pone en marcha una serie de gasto público, el Tennessee Valley, y todo eso supuso una salida de la crisis, de la Gran Depresión de Estados Unidos. Y eso le llevó a ganar elecciones no solo en el año 32, para empezar a gobernar en el 33, sino tuvo victorias 3 veces más. Fue el presidente que tuvo más años el poder en Estados Unidos. Bueno, lo mismo sucede pues después de esa época keynesiana, pues todo lo que vino con el presidente Reagan, con todo lo que tiene que ver con Paul Volcker y la política monetaria para que la inflación se contuviera al final de la década de los 70. En los 80, tanto Margaret Thatcher como Reagan hacen una política económica distinta y un cambio pendular. Y en definitiva es un libro que intenta ver la historia económica en los momentos críticos, en momentos radicales, desde el protagonismo de los que dirigen, en el protagonismo de los que toman medidas de política económica. Bueno, y llegando a nuestro momento concreto, llegando a España, en este momento, ¿en qué punto estamos? Bueno, estamos en un punto que desde el año, digamos, 2000, 2001 hubo la caída de las Torres Gemelas, en 2001 el Bush hijo pone en marcha políticas keynesianas, Obama también lo hace, Trump, incluso con el proteccionismo, interviene mucho en la economía, y lo mismo ocurre con Biden. Entonces, esa tendencia a la intervención, provocada en buena medida por la caída de las Torres Gemelas, por la crisis inmobiliaria, por la pandemia y ahora por la guerra de Ucrania, ahora estamos inmersos en un mundo intervencionista, keynesiano, y que esperemos que pronto vuelva a resurgir un modelo donde sea la oferta productiva, sean las empresas, sea el tejido empresarial la que pilote la economía.
Le supongo a usted muy partidario, pregunto, por provocar, tal vez, de que pues dentro de una semana o 2 semanas la señora Lagarde diga que la barra libre se ha terminado, que el que quiere una copa que se la pague y que los tipos de interés vuelvan a subir, básicamente aunque solo sea para volver a dar valor al dinero, ¿no? Después de 22, 23 años del dinero gratis, del dinero regalado. Bueno, digamos que ya es tarde. Digamos que con el presidente Carter en los 80, cuando nombró a Paul Volcker como gobernador de la Reserva Federal, no sabía lo que hacía, porque le metió un tajo a la economía, subió los tipos de interés una pasada, mucho más del 10%, y hizo que las expectativas volvieran a prever que la inflación se iba a contener. Y eso supuso una caída, una crisis en el 81, en el 82, en la época de Reagan, pero luego ya la economía salió adelante. Yo creo que la Reserva Federal está actuando bien, ha subido ya 0,75 puntos, ha dejado de comprar bonos y lógicamente pues, el Banco Central Europeo tiene un mandato de estabilidad de precios. Es verdad que se mueve ahí en un trade-off entre si subo los tipos de interés, la economía va a sufrir, porque va a sufrir la gente que paga hipotecas, las empresas déficit, la que deuda. piden, la deuda que va a tipos de interés más altos, la inversión que va a créditos a mayor tipo de interés. Claro, los gastos financieros van a aumentar. Pero bueno, es decir, esto es lo que toca ahora, al menos un gesto. O sea, dejar esa política monetaria tan laxa para hacer una política monetaria, digamos, convencional, de volver a lo que es normalizar la política monetaria. No tiene sentido que el Banco Central Europeo siga comprando bonos. Llega el momento en que hay que regularizar esa situación. Es verdad que el señor Draghi, sigo intentando provocarle, el señor Draghi tomó aquella decisión en 2012, haré todo lo que sea necesario, ¿no? Las famosas 7 palabras, porque es verdad que la situación, se decía, era de auténtica excepcionalidad. Sí, pero él habló de que haría todo lo que fuera necesario para que no quebrase ningún país de la zona del euro. Y efectivamente eso fue un mensaje que caló en los actores de la economía, que caló en las empresas, en los gobiernos, en los mercados, en todo. ¿Sí? Y eso hizo que realmente eso se estabilizara. Ahora falta que Christine Lagarde dijera lo mismo. Haré todo lo que esté de mi mano para que la inflación se contenga. No tiene sentido que tengamos inflaciones superiores al 8% y que se genere una pérdida de poder adquisitivo. Eso va a frenar la economía, pero al menos Christine Lagarde tendría que enviar un mensaje claro de que ella va a atajar la inflación. Y ahí le quiero yo llevar, señor Pampillón, porque en las últimas horas hemos conocido un informe del Banco de España, bueno, pues que justamente prácticamente se concatena en el tiempo con esa decisión del Consejo Europeo de aplicar una restricción, no sé si total o prácticamente total, a la economía rusa y que tendría, por volver a lo nuestro, por volver a España, unas consecuencias prácticamente demoledoras. He visto el informe, habla de que solamente esa decisión, solamente ese cierre de la economía rusa nos podría costar casi 2 puntos, 1,7, 1,7 décimas de inflación y podría lastrar nuestro crecimiento en el próximo ejercicio en un 1,8%. Esto es una barbaridad. Es una barbaridad, es lo que se llama una estanflación ya. Una inflación. ¿Ya estamos de hecho en una estanflación? Todavía no, porque estamos creciendo al 4 y pico y por tanto no estamos con estancamiento. Estamos con una tasa de paro más alta que la media de la zona del euro. 13 y pico, ¿no? Sí, casi el 14. Casi el 14. Y estamos ahí, pues, oye, pues la economía está tirando mal que bien, pero bueno, todavía no estamos en los niveles de producción, de Producto Interior Bruto del año 19, pospandémico. Todavía nos queda un recorrido que no lo alcanzaremos hasta el 2023, ese nivel de PIB, y por tanto más aumento del empleo. Pero lógicamente cualquier medida que se tome para encarecer las materias primas supone un aumento de costes para las empresas que en muchos casos van a repercutir en los precios finales de sus productos y por tanto en una mayor inflación. Se trataría de conseguir que las empresas tuvieran menos costes. Si suben los costes energéticos que vienen de fuera, pues no pongamos
el énfasis en la subida de los costes laborales. Si queremos subir un poco los salarios, porque la inflación es muy alta y la gente pierde poder adquisitivo, hagamos algo por reducir los costes sociales, quizá reducir las cotizaciones sociales que pagan los empresarios. Habría que ver la manera de hacer políticas de oferta, políticas que redujeran, compensaran los costes que están aumentando, los compensaran con una reducción de costes. Pues me temo que precisamente para hacer políticas de oferta tenemos el peor gobierno en el peor momento, como usted bien sabe, ¿no? Porque claro, si tenemos una presión fiscal asfixiante, confiscatoria, las cosas como son. Sí. Yo aquí lo comento mucho con la profesora María Blanco, con el profesor Daniel Lacalle y ahora lo comento con usted. Y B, como usted ha mencionado, unas cotizaciones sociales que son un auténtico impuesto, prácticamente un expolio al empresario, pero no al empresario, siempre digo lo mismo, no quiero vulgarizar demasiado, al tío de capitalista y puro, al capitalista de chistera y puro y tal, sino al pequeño y al mediano empresario y al autónomo también. Es decir, las cotizaciones sociales ahora mismo en este país son confiscatorias y son un auténtico impuesto y brutal, por cierto, encubierto a la contratación. Sí, pero hay un lado positivo y es que se ha firmado un acuerdo de reforma laboral a finales del año pasado, sí, entre sindicatos y patronal. Ajá. Yo creo que al presidente Sánchez y a su gobierno le interesa que la economía vaya bien. Si quieren renovar su mandato a finales del año que viene o a principios del año 24, pues el presidente Sánchez tiene que tener una economía fuerte. Y los sindicatos los tiene bastante a su lado. Quiero decir que Comisiones Obreras está cerca de Izquierda Unida, la UGT siempre ha estado muy alineada con el PSOE y creo que un acuerdo entre sindicatos y patronal coordinada por el gobierno de que los salarios no crezcan con la inflación, crezcan menos, porque los costes vienen de fuera y por tanto no se debe a que los empresarios estén subiendo precios alocadamente, sino porque no les queda otra para sobrevivir que repercutir los costes energéticos en los precios finales. Es un buen momento el tener un gobierno de izquierdas para que los sindicatos se avengan a un pacto social que haga que los salarios crezcan de una manera moderada. Pero fíjese, señor Pampillón, que estamos hablando, bueno, hablamos de macro, por supuesto, pero hablamos de micro también, porque claro, estamos hablando de la COE, de las grandes empresas, de las empresas de más de 500, de más de 1.000, de más de 2.000 trabajadores, pero el 90 y tantos % del tejido productivo español son pequeñas y medianas empresas, en muchos casos empresas de menos, no de 50 ya, de menos de 10 trabajadores, que si tienen que subir los salarios, ya no te digo si se les impone un salario mínimo interprofesional mínimo, valga la redundancia, pues se ven condenados si quieren seguir manteniendo la persiana levantada, si tienen 3 peluqueras, por ejemplo, o 3 camareros, a despedir a uno. Bueno, efectivamente, o subir los precios ya, que están haciendo. O sea, que si hay que pagar más, pues probablemente en este país donde hay 3.200.000 desempleados y el 60% precisamente de las pymes dicen que no encuentran gente cualificada para poder trabajar, pues gente que desarrolla software, expertos en seguridad, expertos en Big Data, efectivamente, informática, ingeniería, no encuentran. Entonces, quizá haya que subir los salarios y que esos servicios sean un poco más caros, pero en todo caso sí que tenemos que saber que la gente sindicalizada está en el sector público, los funcionarios, y en las grandes empresas. Por tanto, los sindicatos donde realmente gobiernan es en esas grandes empresas y en el sector público. A eso es a lo que me refiero, bueno, pero eso es una disfunción del sistema. Claro, pero las pequeñas y medianas empresas pueden determinar los salarios que quieran con sus trabajadores. O sea, que no tienen por qué seguir los acuerdos de los convenios colectivos, pero parto de la base de que los convenios colectivos con gente inteligente y con economistas más que preparados que tienen los sindicatos, yo creo que al final llegaremos a un acuerdo para que esos acuerdos colectivos, sectoriales o regionales, pues vayan por el buen camino. Y al final esa senda que marquen esos acuerdos, pues algunos pequeños y medianos empresarios lo seguirán, otros no podrán, y entonces no podrán subir sueldos. ¿Sabe usted cuál es el problema, señor Pampillón? Que lo sabe, que nos gobiernan los políticos, no los economistas. No es un guiño a Rafael Pampillón, es la verdad, es que yo aquí no digo nada y me conocen ustedes, no digo nada en lo que no crea, ¿no? Entonces, claro, el señor Pampillón,
que bueno, pues hace alarde de una generosidad intelectual que dice mucho de él. Presupone que hay vida inteligente en los sindicatos, presupone que hay vida inteligente también, bueno, pues en una gran parte del cuerpo laboral. Y yo es que hoy estoy un poquito pesimista, porque, por ejemplo, acabo de escuchar a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo utilizar la mesa del Consejo de Ministros para hacer un anuncio puramente político. Va a presentar plan de empleo, va a decir cómo va la cosa, y resulta que presenta un plan de empleo solo para Andalucía dotado con 50 millones de euros. Es decir, al final, ¿a dónde quiero llegar? Al cortoplacismo de los políticos, que se limita a darle patadas a la lata, a pensar en mañana, en el mes que viene, en pasado mañana, y el que venga de atrás, con perdón de la expresión castiza, que arree. Eso es verdad. Es decir, hay mucho populismo, eso es populismo, es prometer lo que no se puede dar. España está una economía que está inmersa en un tremendo gasto público, un gasto público que va a ser creciente con lo que tenemos que aportar a la NATO en temas militares, que tenemos que gastar dinero ahí. Todo el proceso de descarbonización para proteger al planeta y para seguir las normas de la Unión Europea, eso tendrá mucho gasto público. Todo ese campo pues de los derechos que tenemos que pagar por contaminar, y eso es costoso. Y evidentemente ahora es el momento de que probablemente el Gobierno dé ejemplo a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a las administraciones públicas, reduciendo su gasto, reduciendo el número de ministerios, que eso no es mucho dinero, pero es una señal que tienen que seguir las comunidades autónomas y que tendrán que seguir los ayuntamientos. Hace falta reducir el gasto, y eso hay que partir de un presupuesto base cero y a partir de ahí construir de lo que se necesita, eliminando gasto suntuario, gasto improductivo, gasto innecesario, todo eso. Duplicidades en la administración. Sí, porque hay un tío de deportes en el ayuntamiento, otro en la comunidad autónoma, otro en la Diputación Provincial, hay que elevar a Bruselas, el Gobierno central, etcétera. El otro día nos comentaba, claro, si esto es fantástico sobre el papel, nos comentaba nuestro buen amigo Salva Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, dice, claro, es que tenemos más de un 50% de peso del sector público. Eso a mí me parece una barbaridad. Pero bueno, a lo mejor estoy yo equivocado, no lo sé. Bueno, no. Es el informe del Consejo General de Economistas del pasado jueves. Bueno, el empleo en España está en unos, yo creo que son 21 millones 20 millones, un poquito más de 20 millones y pico de ocupados. De mercado laboral. Y los que trabajan para el sector público son 3.200.000. O sea que estamos hablando de una cantidad que es el 10%. Pero se refiere usted a funcionarios. Funcionarios y empleo público, todo lo que dice la EPA. ¿Pero empresas públicas, señor Pampillón? No sé, cuando le preguntan en la encuesta de población activa, el tío del INE, cuando le pregunta, le dice, ¿usted trabaja para el sector público o para el sector privado? Ya. Pues depende de lo que conteste. Si él dice sector privado, pues lo apunta al sector privado. Si dice sector público porque trabajo en AENA, pues apuntará al sector público. Pero lo que dice la encuesta, es decir, la EPA del primer trimestre, es que tenemos 3.200.000. Lo que pasa es que el papel lo aguanta todo, es como un balance que al final lo aguanta todo. Últimos minutos, no le quiero robar más tiempo al señor Pampillón, que ha tenido la gentileza de acercarse esta noche a Periodista Digital. Si la guerra va a ser larga, que parece que va a ser larga, pues aunque España tiene menos exposición a Rusia, en todo lo que tiene que ver con la energía, pero bueno, llevamos meses, venga, lo voy a hacer por cuarta vez, ya me vais a perdonar, ya me conocéis, vuelvo a enseñar el teléfono, llevo meses queriendo comprar otro teléfono. Hay crisis, María Blanco ya se ríe conmigo, Daniel Lacalle se ríe todo el mundo conmigo, el otro día también, Javier Borillas también se reía mucho conmigo, pero claro, es que hay sobre todo en semiconductores y en otro tipo de manufacturas y otro, hay una escasez brutal. Normalmente estos cuellos de botella deberían resolverse, porque al final es cuestión de poner más barcos, es cuestión de mejorar las comunicaciones. Y de aligerar la burocracia y las leyes para que los barcos puedan salir. Sí, porque desgraciadamente nos vamos desglobalizando, o sea que hasta ahora vivíamos en un mundo maravilloso de globalización, con costes muy bajos y con comercio internacional que hacía que los factores de la producción se fueran allí donde fueran más necesarios. Ajá. Ahora con los aranceles de Estados Unidos, con el cierre de la economía china, con la guerra de Ucrania,
todo se va desglobalizando, se está cuarteando la economía mundial. Eso es muy costoso. La economía es una ciencia que estudia la administración de recursos escasos susceptible de usos alternativos. Quiere decir que podéis meter, si decimos, hombre, España puede tener una ventaja, y es que está lejos de Ucrania, está lejos de Rusia. O sea, que eso a lo mejor nos permite atraer inversión extranjera, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid ha ocurrido una cosa sorprendente, y es que han aumentado el número de contribuyentes en 700.000, y en cambio el número de habitantes solo en 200.000. Quiere decir que esa bajada de impuestos que ha tenido la Comunidad de Madrid ha traído gente, y luego claro, ha aflorado 200.000, pero luego los 800.000 que ahora contribuyen y antes no, ¿dónde están? Pues ha aflorado economía sumergida, o gente que antes no tenía trabajo ahora lo tiene, o gente que ahora tiene un sueldo que ya exige declarar, lo declara. Es decir, que a veces bajar los impuestos, pues como intenta ahora en Andalucía el que se presenta para el Partido Popular, Juanma Moreno, pues pretende bajar también los impuestos, como ha hecho aquí en Madrid la presidenta. No sabe cuánto, no antes se dice, no sabe cuánto me alegro que me haga esa pregunta. No sabe, señor Pampillón, cuánto me alegro de esta respuesta que me acaba de dar, porque soy el tío más fan entre el cielo y la tierra de la señora Ayuso y del señor Fernández Laschetti, que me parece un auténtico fenómeno. Valóreme para terminar, o déjeme un titular, del milagro económico de Madrid. Ojalá pudiera exportarse, a pesar de que insulten y de que denigren a la señora Ayuso y a su gobierno, ojalá se pudiera exportar el modelo de la Comunidad de Madrid a toda España. Sí, o me lo parece a mí. Sí, yo me quedaría con lo último. Lo último ha sido esa ley de unidad de mercado. Esa ley donde cualquier persona, cualquier empresa, cualquier autónomo que esté ubicado y tenga los permisos convenientes en Cuenca, en Barcelona o en Coruña, puede venir a Madrid sin trámites administrativos. Ya los trámites los tienen ellos. O sea, esa liberalidad para poder atraer empresas y atraer trabajadores autónomos, para poder, o sencillamente para que puedan trabajar aquí a la vez que trabajan allí, lo cual, pues evidentemente, es una mejora para el empleo y para la recaudación y para la economía de Madrid. Dos cosas, por tanto, fantásticas. Llegar a una quimera para mí, pues llevo años escuchando esto, pero bueno, presupuestos, lo decíamos hace un rato, presupuestos de base cero y esa ley de unidad de mercado. Sí, necesaria para toda España. Absolutamente fundamental. Lean Cuando los votantes pierden la paciencia. Cuando los votantes pierden la paciencia, vamos, lo más propio para estos tiempos, editado, no veo la editorial. McGraw-Hill, fenomenal, del don Rafael Pampillón, catedrático de Economía de IE Business School. Señor Pampillón, ha sido un auténtico honor, igualmente, de verdad, un placer, el tener a un sabio sentado en esta mesa. Gracias a todos vosotros. No va más por hoy, mañana más, mañana que será miércoles 1 de julio, habrá 1 de julio. Ya voy, deben ser las ganas que tengo ya de descansar y de irme a la playa. Habrá más noticias y os esperamos en La Retaguardia en Periodista Digital. Cuídense.